Listo, ahora sí ven la pantalla. Entonces, empecemos por cositas como sencillas, como Caro, cuéntanos qué es como esa pensión hoy en día, cuál es esa diferencia como entre Colpensiones y los fondos privados, cómo están en estos momentos. Bueno, hola Lady, buenas noches para ti y para todos tus alumnos. Bienvenidos. Mi Ah, nombre es Carolina Herrera. sí. Le apoyo a Lady pues como en todos estos procesos desde la parte pensional. Vamos a hablar como un poquito de este tema como tal, cómo funciona la ley actualmente y cuáles son los cambios dentro de la reforma. Digamos que hay gente que está salvada, hay gente que está preocupada y no tiene por qué preocuparse, y hay gente que debería estar preocupada y no lo ha hecho, ¿cierto? Entonces, vamos a ver cuáles son los escenarios de las diferentes personas de acuerdo a. Estamos a muy poquito tiempo de entrada en vigencia de la reforma. Eh, si les soy honesta, por allí hay un run run que piensan ampliarla, o sea, el tiempo, es decir, no arrancar ahorita, sino prorrogarla por unos 6 meses más, pero no está confirmado. Sí sería importante de pronto ese tiempo. ¿Por qué? Pues porque la verdad, como colombianos nos dejamos coger la tarde y hay mucha gente todavía súper, digamos que con muchas cositas que puede hacer y no lo ha hecho. Y los fondos realmente están muy congestionados. Entonces, por más que quieran, no dan con los tiempos de servicio. ¿Cómo funciona la ley actual en Colombia, muchachos? Hoy hablamos de los dos regímenes, ¿cierto? El régimen de ahorro individual y régimen de prima media con prestación definido, que es Colpensiones, ¿cierto? De hecho, mucha gente joven está en un fondo privado porque la mayoría de personas, pues, en las empresas, cuando uno llega, lo afilian y no dimensiona que le van a pasar los años y que se va a pensionar, o muchas de las empresas, pues, los fondos de pensiones privados tienen su tema de asesores y los visitaban y por practicidad, pues el de recursos humanos te afiliaba con el fondo de pensiones que tenía más afinidad al asesor, pero no por un tema, digamos que de beneficio pro y contra. Eh, ¿Cómo funciona el sistema pensional como tal? Hablamos de los dos regímenes, régimen de prima media, perdón, y colpensiones. Los dos son como tener peras y manzanas, son parecidos, pero son totalmente distintos a la hora de pensionar. Yo quiero serles muy clara y no es que el uno sea mejor que el otro. No, porque por ejemplo, hace muchos años la gente vivía enojada con el seguro social, lo que era el seguro social, y se pasaron masivamente a los fondos de pensiones. Entonces, ahorita, hace algunos años que ya empezaron los fondos de pensiones a pensionar por vejez, la gente se disgustó porque no era lo que esperaban y se trasladaron nuevamente al seguro social, hoy Colpensiones, ¿cierto? Pero no es que uno sea mejor que el otro. La diferencia es que uno me favorece más que el otro de acuerdo a sus condiciones personales, ¿cierto? ¿Cómo funcionan hoy los fondos? Pues son excluyentes, es decir, o yo tengo Colpensiones o yo tengo un fondo privado. Yo no puedo estar afiliado a dos entidades, o estoy en la una o estoy en la otra, ¿cierto? Hoy podemos decidir, es decir, ustedes hoy definen si están en Colpensiones, si están en un fondo privado y se puede definir. Y en este momento, pues la transición, cuando fue la anterior ley, ¿cierto? Antes de salir la ley 100 eh, se hacía transición por semanas y por edad. En este momento vamos a mirar cómo funciona. ¿Cómo queda o cómo se aplica el sistema con la reforma pensional? Hablamos de un sistema de protección integral para la vejez. Básicamente, ¿qué busca la reforma, chicos? La reforma busca, lo que pasa es que hoy de cada 100 colombianos, solo 30 se pensionan. Es decir, muy poca gente se pensiona, pese a que hoy pues las exigencias en pago son mucho más grandes, ¿no? De pronto, aquí la mayoría puede estar muy jovencito, pero antes la seguridad social se pagaba en unas planillas que eso parecía una cartulina gigante a mano, ¿cierto? Y en esa planilla se obviaba el tema de pago de pensión. Hoy en día con la planilla pila es un tema integral y hoy sí o sí tienes que pagar pensión.
Otro punto importante es que los independientes antes éramos ruedas sueltas que pagábamos o no pagábamos. A partir del 2012 la UGPP dijo, no señor, usted es independiente, venga, págueme. Y hoy hay un recaudo más interesante. Pero pese a eso, hay mucha gente que no logra ese tema de su pensión. Entonces, digamos que la reforma lo que quiere en este momento es existir más protección para la vejez y de alguna manera quitarle al Estado todas esas cargas que se tienen con esos adultos mayores que digamos que en su momento no pueden cotizar o no quieren cotizar y cuando llegan a una adultez pues no tienen unos ingresos y deben hoy apoyarlos con lo que la gente llama el adulto mayor. Básicamente el sistema va a cambiar en cuatro pilares, ¿cierto? Los cuatro pilares son de acuerdo a sus ingresos. Entonces vamos a estar en la base, la gente que está en el ingreso solidario, es decir, que no cotizó y que vamos a empezar a ayudarle con un tema mensual o mi mensual, no sea todavía definido, pero es como lo que llaman hoy el adulto mayor. Está el pilar semicontributivo, que son esas personas que trabajaron pero que no les alcanzó y les van a dar una especie de subsidio. ¿Qué quiero yo decir con esto? Porque hay mucha gente que dice, ¿verdad que ya se le va a perder la plata a la gente y los fondos por estos días están colapsados? ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo cumplo mis 57 años y yo voy al fondo de pensiones, el fondo de pensiones me dice, venga, Carolina, ¿cuántas semanas tiene? Ah, pues tiene tantas, le alcanza para pensión, se pensionó. Ah, sus semanas no le alcanzan, nos devolvían. En Colpensiones les llaman indemnización sustitutiva de vejez y en los fondos privados devolución de aportes. Por eso uno escucha gente que a veces le dice, ay, me devolvió el fondo 100 millones, 200 millones. ¿Es real? Sí. Mucha gente ahorra capitales, no le alcanzaba para la pensión y le devolvían. A partir del 1 de julio, para las personas que son reforma, esa devolución ya no va a existir. ¿Qué quiere decir con esto? Si yo no logro mis semanas de pensión, me van a dar como un subsidio. ¿Qué quiere decir esto? El dinero no va a salir del sistema. O sea, siempre va a quedar allí. A usted no le alcanzó, le voy a dar un poquito. A usted le alcanzó pensión, le voy a entregar. Usted nunca pagó, venga, yo lo subsidio. Vamos a encontrar el pilar contributivo, que es las personas que se van a pensionar cotizando sus aportes, y es el pilar voluntario, que es de las personas que les sobra. Ustedes podrán decir, ay, no, pero no sobra. Sí, hay gente que les sobra y, por ejemplo, para temas de declaración de renta, les gusta hacer aportes en pensión voluntaria o pensiones obligatorias, entonces hacen ese tipo de aportes. Es decir, se volvió una pirámide el sistema. Los que no tienen, los que medio tienen, los que tienen y a los que les sobra. Así se va a dividir el sistema de pensión buscando ampliar esa cobertura. Em, los sistemas de pensión va a quedar complementario. ¿Qué quiere decir eso? Hoy usted está en un fondo privado o público. Con el cambio de la reforma, vamos a quedar hasta 2,3 salarios mínimos en Colpensiones, la gente que es reforma, y a partir de 2,3 salarios le van a empezar a cotizar a una CAI. ¿Que es una CAI? Lo que ustedes hoy conocen como fondos de pensiones privados. Ellos se van a transformar a CAI y ellos van a administrar el dinero. En la reforma todas las personas van a ser pensionadas por Colpensiones. ¿Cómo va a funcionar el tema? Yo voy a pensionarme, soy reforma pensional, coticé sobre 5 millones, entonces tengo aportes en Colpensiones y en el ACAI X, ¿cierto? Cuando me voy a pensionar, ese ACAI lo que hace es pasarle el dinero a Colpensiones y Colpensiones pensionar y hacer una liquidación. Digamos que lo complejo de la reforma hoy en día es que esa liquidación no está muy clara. Entonces, la gente que tiene salarios altos, pues se va a ver muy afectada porque la forma de liquidar cambió y las pensiones altas van a bajar. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de los que más aportan, repartir entre todos el tema del dinero y poder subsidiar muchas más personas. Em, Definitivamente habrá personas que les va a tocar cotizar a las dos entidades y les van a hacer la dispersión. La planilla pila definitivamente va a ser esa división como tal. va a ser esa división como tal, eso es de manera automática.
Em, Definitivamente no va a existir elección de régimen, es decir, usted puede decirse, venga, es que Colpensiones no me gusta, a mí no me gustan, me caen mal todos los de Colpensiones, les pueden caer mal, pero no hay opción. ¿Cómo puedo yo evitar ser cambiado? Usted como mujer tiene 750 semanas. Ah, si usted las tiene, no se preocupe, ya usted es parte de la ley de transición. Hombres, si usted tiene 900 semanas, usted elige y tenemos hasta 2 años para elegir, ¿cierto? Ese tema de cambiarnos y definir, tienen hasta 2 años. Entonces, si usted entra dentro de la ley de transición, pues estése tranquilo o estése tranquila. Hay muchas personas que en este momento están tratando de hacer correcciones de esas historias laborales y demás con el objetivo de poder completar esas 750 o esas 900. Miren, hace poco, justamente incluso con el grupo que tenía Joana anterior, una chica me llamó, Caro, ayúdame que mi mamá, que ella quiere ser de ley de transición. La señora es independiente y sí o sí cotiza alto. O sea, ya no puede dejar de cotizar porque su declaración de renta lo obliga. Y ella quería quedar en esta ley para quedar mejor pensionada. Y ella estaba insistiendo en que pagáramos. Venga, págueme esas semanas. Cuando miramos, tenía un pequeño error de una corrección y la señora le tocó pagar nada, simplemente corregir lo que tenía. Entonces, en este momento, digamos que lo que todas las personas tienen que hacer es conocer su realidad. Ah, venga, no, yo ya, a mí tengo 200 semanas, no se preocupe que usted ya es la nueva ley, usted ya por más que quiera no va a alcanzar. Ah, usted tiene 900 y 750, ya es esta, mire sus beneficios. Un error que yo he determinado en la gente que es súper importante en pensión. Primero pensamos que no vamos a llegar. Todo el mundo dice, no, me falta mucho, yo no voy a llegar, no me alcanza, ta, ta, ta. Y revisan faltando 1 o 2 años cuando ya no hay nada que hacer. Ese es uno de los errores que yo le veo muy común a la gente. Otro error, la gente piensa que solamente hay que tener en cuenta los 10 años. Resulta que uno efectivamente le miran los 10 años de cotización, pero adicional es súper importante tener semanas de más. Entonces, yo puedo tener un salario alto, pero si adicional al salario alto yo no tengo semanas de más, no es lo mismo pensionarme con el 65% a pensionarme con el 80% de mis ingresos. Entonces, muchas veces la gente pierde dinero saliendo a pagar por montones cuando cuenta con las semanas mínimas de pensión. En la anterior ley la transición fue por edad, en este momento solamente por semanas. Por eso vemos personas muy jóvenes que van a entrar en ley de transición solamente porque empezaron a cotizar muy jóvenes. No sé si voy a mirarles por acá. Veo que hay bastantes preguntitas en el chat. Y claro, empiezo a Voy leer. a tratar de. Bueno, mi lady, sí, Listo, hágale. Entonces, si hay una persona que tiene 860 semanas, es verdad que para salvar su pensión debe tener mínimo 900 semanas. Paola, entonces me imagino que me estás preguntando si es hombre, me imagino. exacto. Si es hombre, pues efectivamente, por ejemplo, esa persona le está faltando 1 añito y medio. ¿Qué hay que mirar en esos casos? Que su historia laboral esté correcta. Por ejemplo, un tic para los hombres. Si tiene servicio militar o prestó servicio militar, andamos corriendo, liquidando y generando esos bonos etiles del servicio militar. Por ejemplo, hay una equivocación súper recurrente y es que, por ejemplo, la gente que está en Colpensiones muchas veces aparece no registra relación laboral. Es decir, cuando yo ingreso a pagar la primera planilla al trabajador, no le marco ingreso, esos aportes quedan como en rezago. Entonces, pese a que el empleador pagó, eso no le está sumando. Entonces, hay que revisar si están correctamente. Si, por ejemplo, usted ya identificó, ah, mira, el empleador eh, nómina para emprendedores no me pagó, o si me pagó y no encuentro, todavía existe, vaya, pídale la planilla, vaya, pida el soporte, tratar de hacer esas correcciones, porque muchas veces la gente tiene la dificultad, pero ya el empleador falleció, ya no hay quien, están cerrados en cámara y comercio y no hay opción. Y esa persona también tiene una última opción y es algo que se llama cálculos actuariales, que es salir a pagar ese tiempo que no tiene cotizado. Pero mucho ojo con los cálculos actuariales, chicos. Los cálculos actuariales, ¿qué pasó?
todo el mundo salió a pagar el año pasado desesperada. Yo he tenido, miren, y casos dolorosísimos. Una señora de Tuluá, yo vivo en Buga, y una señora de Tuluá que prestó 18 millones de pesos para pagar ese cálculo y se lo pagaron mal. Entonces pasó de tener 1.000 semanas a tener 700. No se pensionó y ahora tiene una deuda de 18 millones. Ella en su cabeza decía, yo pago las semanas, me cargan, me pensiono y con la pensión pago la deuda. Pero entonces esos cálculos actuariales son muy delicados, hay que saberlos hacer muy bien y aparte de eso, es un tiro al aire, como digo yo, porque cuando uno los va a pagar sale un letrero gigante negro que dice que el fondo decide si te los acredita o no y decide si te devuelve el dinero o no. Entonces, la persona que lo va a pagar es porque definitivamente corre el 100% del riesgo de que pueda no pasar lo que está esperando. Ok. Claro, aprovechando ese tema ahí de las semanas de la corrección, supongamos que sí entra en vigencia, ¿cierto? Porque estamos esperando a ver si sí nos dan como ese placito de los 6 meses o no. Supongamos que entre en Sí, vigencia sí. el primero. Y resulta Ajá. que la señora o el señor sí tenía por ahí semanas perdidas de alguna empresa, hace el ajuste y efectivamente le sube a sus 900 semanas, 950 o las mujeres más de 700. Ya no hay nada que hacer, ya la cogió el régimen nuevo. Pues, O esa persona, ¿será que podrá pelear y decir, no, venga, me quiero devolver al anterior, vea que sí tenía las semanas, por favor, devuélvame? pues mira, ¿qué están haciendo? Por ejemplo, y pasa. Por ejemplo, yo tengo un señor que le faltan un poquitico de semanas. Hicimos unas peticiones y ya en la historia me salen las 900 y cuando uno pide dice está pendiente de validar. Es decir, les van a tener en cuenta esas semanas, pero si esa persona hizo la reclamación, si esa persona, pues, ay, sí, me falta tiempo, pero no hice nada, pues no la van a tener en cuenta. Pero sí, no los van, digamos que a pasar masivamente, ya no. A esas personas les van a tener, por ejemplo, hay mucha gente con esos bonos etiles de servicio militar, ese añito lo han peleado y las entidades no están preparadas, o sea, de hecho, Colpensiones no tiene la infraestructura ni tampoco tiene la red digital de sostener toda esa cantidad de gente que se les viene, o sea, por más que quieran, no es viable. Entonces, hoy han estado colapsados, o sea, uno llama y la gente que anda haciendo doble asesoría y cambiándose y corriendo ha sido muy complicado. Y a medida que pasan los días más. Bueno, listo, si una persona está pensionada desde el 2014, le aplica el segundo pago de prima. Me imagino que en la mesa 14. Desde el 2014 habría que Toma revisar la la resolución. No, resolución. las mesada 14 la quitaron hace bastantes añitos atrás. Habría que mirar bien la resolución. Lo mismo que el incremento del 14% para las esposas, eso fue como en el 2011. Habría que mirar bien la resolución. Listo. El tema de disminuir las semanas a las mujeres por los hijos no aplica para las mujeres que quedan en régimen de transición. Ese punto está en el aire. A las mujeres nosotros somos ganadoras con el tema de pensión en este momento y siento que puede motivar a que las mujeres coticemos. Y es que pase o no pase la reforma pensional, a las mujeres nos van a disminuir. Como digo yo, ¿con qué nos van a mantener? Yo no sé porque somos más longevas, las muertes violentas son menos de mujeres, pero ya nos dijeron que son 1.000 semanas, ¿cierto? A partir del 2026 empieza la disminución y termina en el 2036 con 1.000 semanas. Pero eso va a ser para todas. Para las que se supone que solamente va a ser el tema de los hijos, son para las mujeres de la reforma. Entonces vamos a encontrarnos con mujeres que terminan con 850 semanas. Hasta ahora solamente es para las de reforma y nosotras las de ley 100 aplicamos con las 1.000. Listo. Si no alcanza las 900 semanas, aún le faltan 48. ¿Puede hacer algo? ¿Cómo puedo pagar algo o así?
O sea, por ejemplo, esa persona podría, lo que te digo inicialmente, revisar su historia. Si definitivamente no hay nada que corregir, esa persona puede salir a pagar un cálculo actuarial, Ah, bueno, pero Caro, es un total acto de fe. ahí supongamos, ella dice, lo que pasa es que hay una empresa que dejó de pagar 6 meses en el 2022. ¿Lo puede hacer ahorita? Sí, lo puede hacer. O sea, si la Sí, empresa sí, está sí, dispuesta a pagar, claro, claro. y ahí le sube esa Lo que semana. pasa es que esos cálculos, ¿qué pasó? Como la gente salió masivamente a pagar, el gobierno en octubre dijo, no, venga, venga, esperen, me van a pagar, listo, pero cambiemos la fórmula de la pago. Y hoy en día un cálculo actuarial es muchas veces más alto que antes de octubre del año pasado. De hecho, los cálculos actuariales, eso viene desde el 2003, pero pues la gente vio allí una oportunidad. Pero lo que les digo, el fondo decide. Nosotros hemos hecho cálculos y les han subido. Eh, pero, por ejemplo, conocí de un caso puntualmente de un señor que pagó el cálculo, le subieron las semanas y el fondo le dijo, venga, usted no estaba en la obligatoriedad de pagar, yo no veo que declaró renta, yo no le veo que tenía un patrimonio que lo hacía pagar y le anuló las semanas y lo puso a cotizar nuevamente los extra 3 años que le están faltando. Me contaron esa historia. Entonces, es un tema incierto. El que lo sale a pagar es un neto acto de fe. Chicos, ustedes se creen más astutos que el Estado, pero el Estado es más astuto. Claro, el Estado dijo, el Estado, y sacaron un párrafo de esa parte en donde ellos dicen, básicamente usted no está cometiendo un delito, pero usted lo que está haciendo es pagar algo para un bien personal que puede afectar un bien común. Es decir, todo el mundo paga, quedan en ley 100, no se van para reforma y puede afectar al sistema. Entonces, prima por encima de nosotros, de la individualidad, el tema en general. Entonces, ahí es donde se pegan de esa parte. Bueno, Por acá dice Paola, ¿qué dice? O sea que con la reforma ya no devuelven. Para la gente que entra en reforma, ya no les van a hacer devolución de salto. Entro en alguno de esos 4 pilares. Para las personas que hoy tienen las condiciones de ley de transición, les permiten retirar. Por ejemplo, yo tengo un cliente que cumple los 62 el 6 de julio. O sea, ese señor se está quedando por fuera de de poder reclamar una devolución de saldo por 5 días, porque no tiene las 900. Si ah, él tuviese las 900, no había problema, reclamaba el 6 de julio, pero como no las tiene, entonces ahí entra como tal la situación. no. Bueno, con con la entrada en vigencia de la reforma se puede seguir haciendo aportes a pensión voluntaria. Sí, 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 sí. De hecho, las pensiones lo que va a cambiar es que definitivamente ya no van a ser altas. Es decir, la gente que cotiza alto, pues no se va a pensionar con una pensión cercana a sus ingresos. Esas personas ya tienen que mirar otro tipo de ingresos, pensiones voluntarias, un ahorro, porque la pensión se va a volver uno de los ingresos de la vejez. Pero si usted tenía un ingreso alto, pues ya no va a poder vivir netamente de esa pensión. O le toca seguir trabajando o buscar otro ingreso adicional. Yo pienso que los seguros, los CDTs, todo ese tipo de servicios financieros se va a volver un tema necesario. Ujú. Chicos, no todos van para la nueva reforma. Entonces, Caro, ¿quiénes sí van para la nueva reforma y quiénes se quedan como en la ley viejita, por así decirlo? Ajá. Entonces, ¿Quiénes por están en ejemplo, la en nueva la ley 100 reforma? nos quedamos las mujeres que tenemos más de 750 semanas, los hombres que tienen más de 900 semanas, somos ley 100. ¿Listo? Esas personas van a tener 2 años para cambiarse, para definir qué hacer, se pueden quedar en el fondo. Por ejemplo, hay mucha gente que no todo el mundo le conviene Colpensiones, ni todo el mundo le conviene el tema de un fondo privado. ¿A quién le conviene un Colpensiones? Se lo desgloso fácil. A la gente que tiene ingresos altos, a la gente que tiene primas de calor.
ya sea un funcionario del IMPEC, un funcionario de esos de ingenios que trabajan en calderas, los bomberos, todo ese tipo de trabajadores les conviene un Colpensiones porque tienen unas primas de calor, se pensionan anticipadamente. Una persona que tiene un hijo en condición de discapacidad tiene un Colpensiones. Una persona que, por ejemplo, en algún momento en su vida laboral se queda sin poder pagar, puede aplicar a una pensión a pagar como subsidiado. Ellos pagan una parte, el Estado les paga otra. Eso se llama fiduagraria. Esas personas les conviene un Colpensiones. ¿Quién le conviene un fondo privado? Una persona que inició tarde su vida laboral, porque el fondo privado eran 3 años más. Una persona que cotizó un salario mínimo, le daba lo mismo aquí y allá. Una persona que no tiene beneficiarios. ¿Quiénes son los beneficiarios? Pues mi esposo, mi hijo hasta los 25 años y estudia, o por ejemplo los que son solteros, los padres, esos son beneficiarios. En el fondo de pensiones privado aplica la figura de beneficiarios, pero adicional la figura de herederos, que es un tema muy interesante para las personas. ¿Por qué? Porque muchas veces no tienen beneficiarios, pero herederos. Por ejemplo, yo tengo una amiga que estábamos haciendo el comparativo si se definía cambiar de un fondo privado a Colpensiones y finalmente se quedó en el privado y me decía, Caro, me da el mínimo en ambas y yo no tengo esposo y solo tengo una hija que ya es mayor de edad. Yo prefiero, perdón, quedarme en el fondo privado por si llego a faltar, mi hija le devuelvan los saldos. Entonces, miren que no nos conviene todos al mismo, o sea, yo debo analizar cuál es mi grupo familiar, cuáles son mis ingresos, yo debo tener todos esos análisis para saber qué decisión tomar. Claro, tomé agua. Estás muteada. Bueno, no sé si nos estás hablando a nosotros o por allá a alguien. Se me había apagado el micrófono. ¿Listo? Bueno, no sé qué más Bueno, preguntitas tenemos. mm, Ah, las... Ok, dime. les iba a decir algo importantísimo que en este momento se está haciendo. Resulta que mucha gente la embarró. Cuando se fue a pensionar, no se pensionaban de acuerdo a sus ingresos. Hace poco me buscó una amiga, Caro, mi papá se pensionó hace 4 años, se quedó en un fondo privado, cotizó sobre 3 salarios mínimos, ya no había nada que hacer porque ya pasaron más de 3 años. Esa persona le había convenido un Colpensiones porque cotizaba alto y tenía como 2.000 semanas, pero nunca se pasó. Resulta que para esas personas que cometieron un error de quedar en un fondo que no les corresponde, o por ejemplo, está el caso de una familiar que hoy tiene 1.170 semanas. En los fondos privados son 3 años menos. Ella ya en un fondo privado tendría las semanas, pero en Colpensiones le tocaría cotizar 3 años más, ¿cierto? Entonces, para la gente que está en ley de transición, es decir, mujeres con más de 750 y hombre más de 900 semanas, les dijeron, bueno, usted que tiene como la ley de transición, defina cuál le conviene y cámbiese. Y en este momento mucha gente ha aprovechado algo que se llama la ventana de oportunidad. La ventana de oportunidad es definir qué fondo me favorecía, aún estando en los últimos 10 años donde ya nadie dejaban cambiar, los están dejando cambiar para que escojan la mejor opción. Por ejemplo, yo tuve un cliente que el señor estaba en un fondo privado, se quedó y la liquidación con el fondo privado le daba por el mínimo y la liquidación con Colpensiones le dio 3 y pico y resulta que efectivamente lo logramos cambiar y se pensionó con los 3 y pico. Entonces, obviamente cambia esa situación. O viceversa, la señora que les cuento ya tiene las 1.170 semanas, ya solicitamos el traslado, estamos esperando que nos lo aprueben para hacer la erradicación de pensión. Em, por eso esas personas tienen que aprovechar ahorita, antes de que se les cierre la oportunidad de traslado,
de identificar para dónde se pueden cambiar y que sea la mejor opción para ellos, sin trámites complicados, porque eso antes había que hacer con demanda. A uno lo cambiaban dentro de los últimos 10 años, pero eran unas demandas demoradísimas y costosísimas, procesos de 10 millones de pesos. Usted tenía que ir a un juez, decirle, mire, señor juez, que me pensionaron mal y el juez autorizar a cambiarlo. En este momento esa ventana de oportunidad siento que es lo más importante que la gente tiene y que debería aprovechar con tranquilidad. Bueno, ¿dónde se puede consultar el ACAI? Pero que ya dónde quedaron. Las empresas. Bueno, lo que pasa es que el 16 ¿de qué fue? Eso no fue en Ya no enero recuerdo o si fue febrero. el 16 de enero, bueno, ya no me acuerdo ya realmente la fecha, pero yo me acuerdo que como que fue el 16 de enero. La gente tenía la fecha máxima para escoger el ACAI, que era eso. Las personas sí o sí tenían que haber escogido el fondo de pensiones donde pasar esos aportes desde 2,3 salarios mínimos en adelante. Mucha gente buscó el ACAI, mucha gente no. Entonces, ¿qué pasó allí? La UGPP fue la encargada de escogerle una CAI. Muy posiblemente ustedes, sin hacer nada, ya tienen una CAI que les escogió la UGPP. Si efectivamente la ley entra en vigencia ahorita el 1 de julio, van a poderse estar 6 meses en el ACAI que les escogió la UGPP y si no es el ACAI que ustedes gustan, los van a poder trasladar, se van a poder trasladar. Ya. Vamos a mirar. Por acá pregunta Paola, o sea que con la reforma ya no devuelven las devoluciones de saldo y las indemnizaciones ya no van a aplicar. Si a ustedes no les alcanza, entrarían en el pilar semicontributivo. Listo. Ahora, por ejemplo, el pilar semicontributivo es muy delicado porque el pilar semicontributivo es como un subsidio y no aplican a que sus beneficiarios tengan derecho como en una pensión. Es decir, sí o sí es preferible cotizar y completar el tiempo con mis ahorros y no quedarme en el pilar semicontributivo porque voy a quedar recibiendo un valor que todavía se desconoce. Y aparte de que se desconoce, no sabe si es mensual y bimensual o bimensual. Y aparte de eso, pues al momento de yo fallecer voy a perder. Por ejemplo, otro dato interesante que tienen los fondos privados. Por ejemplo, nosotros tuvimos un caso que la señora se pensionó, duró 5 años, falleció, y aún esa señora, habiendo cobrado 5 años de pensión, los aportes que tenía en su cuenta de ahorro individual, el hijo los reclamó y ya era mayor. Entonces, hay que verificar muy bien porque mucha gente le quedan saldos en los fondos privados de pensiones. Listo. Chicos, hay varias preguntitas que son como muy parecidas, por no decir que las mismas. Entonces es como, tengo 650 semanas, ¿qué tengo que hacer? O tengo 1150 semanas, entonces ¿cómo quedo? O que tengo 750 semanas, entonces ¿cómo quedo? Entonces, chicos, acá. Entonces, mujeres, ojo, mujeres, si tú tienes Ujú. 750 semanas, te quedas en la ley viejita, ¿listo? O sea, a ti no te va a coger nada y esto ya es automático. Ajá, Ya. Si eres hombre total. y tienes 900 semanas, te quedas en la ley viejita y eso es automático, ¿listo? Ahora, ¿qué es que tengo 40 o no? Eso no importa la edad, ¿cierto? Exacto. Es la Aquí se coló semana. mucha gente, como dice el cuento, porque no importó la edad, ¿no? En la anterior ley pedían 500 semanas a 1 de julio del año 93 y pedían, al 1 de abril, perdón, de 1993 y pedían tener mayor de 40 años, que Ujú. ahí es donde cometieron un error en la interpretación y decía 500 o, y por ahí se pegó mucha gente que tenía 40 años y no tenía las semanas, pero ahí se pagó. Aquí son claros. 750, usted es mujer, tiene ley de transición. 900 semanas, usted es hombre, es ley 100 también.
Ajá, ley de entonces, transición. por ahí, que dicen que tengo 1.300 semanas, que si me alcanzo a pensionar, claro que sí, tú ya entras en ley de transición. La personita que dice por ahí que tiene como 650 semanas, que qué haces para completar las 100. Si quieres, comunícate con Caro, porque entonces es lo que ella dice, revisemos tu historia laboral, miremos si de pronto hay algunos años perdidos, porque no es simplemente como que en esos momentos Caro te diga, no, ya, paga el cálculo actuarial, que no, hay que revisarlo. De pronto tú sí tienes esas 100 semanas y están por ahí perdidas, ¿cierto? Entonces hay que revisarlo. Entonces casi todos son así, 1.150. ¿Qué debería hacer? Pero ¿qué debería hacer pues, con relación a que, o sea, tú ya te quedas en el régimen de transición porque eres mujer y tienes 1.150 semanas, ya a ti te aplica la ley viejita. Sea, muy Mm, probablemente, por ejemplo, ella ya está pasada de semanas, porque si tiene 40, Somos jóvenes. le faltan 17 años y en 10 años van a ser 1.000 semanas. Ella ya las tiene, incluso le están sobrando 3. ¿Qué puedes hacer, Jessica? Hay dos estrategias. Si tú dices, no, es que yo soy sola con mis hijos, yo me quiero quedar en un fondo privado porque yo prefiero que ellos hereden, entonces a ti te toca quedarte en un fondo privado para que ellos lleguen a heredar si tú llegas a faltar. Esa es una. O dos, bueno, mis últimos 10 años, es decir, de los 46 a los 57 años, Jessica le puede aumentar al promedio de pensión porque Jessica se va a pensionar con el 80% de sus ingresos. Cuando una pensión, miren, para que una pensión sea interesante, chicos, tiene que uno cotizar más de 2 salarios mínimos. Hace poco hacíamos el ejercicio matemático con una clienta y ella cotizaba como 200.000 pesos por encima del salario mínimo. Ese dinero en el tiempo eran como 70 millones, pero ella no los veía porque se iba a pensionar por el mínimo. Entonces, antes de salir a aumentar como locos, es mejor hacer unos estudios donde determinen, ah, bueno, efectivamente me interesa y voy a aumentar estos últimos 10 años para tener una pensión acorde a mis ingresos y a mi calidad de vida. Bueno, hay muchas como, sí, hay muchas como que debe de hacer. Bueno, esta, Diana, mi mamá tiene 62 años y 955 semanas, entonces de entrada ya se queda en el régimen de transición, es decir, en la ley viejita. Pero entonces pregunta que si se puede pensionar ahora ligero o debe de esperar las 1.300 semanas. Está en Colpensiones. ¿Cuántos años tiene la mamá? 62. 62. Y Vea, apenas. por ejemplo, Dayana, tu mamá puede hacer algo y es hacer la doble asesoría. Para uno cambiarse, chicos, hoy ya no se puede uno cambiar así porque sí. Mucha gente se cambiaba de aquí para allá para acá, entonces eso lo frenaron con el proceso que se llama doble asesoría. ¿Qué es la doble asesoría? Pues yo tengo que llamar a Colpensiones y decirle que me asesoren y al fondo privado en el que esté y decirme que me asesoren y cuando ya tengo esas asesorías me puedo cambiar. Tu mamá puede aprovechar la oportunidad de traslado. ¿Para qué? Para que se pueda pensionar con 1.150 semanas, es decir, se ahorre 3 años. Esa sería una opción. Pero esa opción sería interesante si tu mamá se gana el mínimo. Si tu mamá tiene un salario alto, pues habría que analizarlo porque recuerden que las pensiones en los fondos privados en su mayoría son de mínimo. Pero si tu mamá se gana el mínimo, que mañana haga la doble asesoría y la ayudamos a trasladar porque se ahorraría años. Bueno, ¿que cómo se solicitan las semanas en el servicio militar? Hay que hacer algo que se llama liquidación de bonos CETIL. Entonces uno hace con el Ministerio de Defensa ese proceso. Listo. Está demorado, eso sí. Bueno, sí, es que casi todas las preguntas son la misma. Mi papá solicitó una historia laboral y aparece un vacío de aportes con el fin de completar las semanas para mantenerse en el régimen anterior. La empresa dijo que pagaba esas semanas. ¿Eso es posible? Sí, claro. Si la empresa dijo que va Sí, a sí, pagar, que sí. las pague. Si la Pero que las empresa lo pague va a ya. pagar, No que las pague en diciembre o el otro año, que las pague. no, que las pague. Lo que pasa es que, ¿qué es lo que pasa con las empresas? Por ejemplo, la empresa es pequeña. Entonces resulta que la empresa le dice al trabajador, venga, sí, yo lo voy a pagar, yo verdad que no le pagué. Cuando van a liquidar esos cálculos son millonarios. Entonces ahí es donde ellos se frenan muchas veces. Por ejemplo, en esos casos donde también el empleador no me pagó,
yo lo puedo pagar. Ah, yo trabajé con la empresa X, no me pagó, pero mire la carta laboral, esa gente no me pagó. Colpensiones le autoriza o el fondo privado a que usted pague esos aportes y digamos que ese cálculo es mucho más seguro a que si yo libremente busqué un espacio del 2000 al 2005 no pague, me faltan estos 5 años, los pago y ya, para haberme beneficiado con la ley de transición. O sea, en esos casos es más riesgoso que no me tengan en cuenta. Cuando son porque el empleador no me pagó, yo declaraba renta y debía pagar, entonces es mucho más fácil que suban esos aportes. Listo. Que si el tema de la doble asesoría con la nueva reforma pensional, entonces ya se elimina, se anula. Si la que, Pues, Lady, a ver, con la nueva reforma pensional, el tema de la doble asesoría se anula. Pues sí, porque es que todos van no. a... O sea, Pero hay digamos una que, nueva reforma. ah, bueno, claro, de aquí para allá, todos los que queden en reforma, pues ya todo el que venga, Ujú. y por ejemplo, hoy en día los fondos no están casi afiliando gente, o sea, los Ah, ya. están todo Ajá. mundo redireccionando para Colpensiones. Usted en esos momentos va a Recuerden, Colpensiones, inmediatamente le dicen, no, ya váyase para Colpensiones, ya. ya, exacto, claro, está todo el mundo lo está mandando para allá, entonces pasaría eso, pero digamos que hoy en día todavía, recuerden que hay gente que va a tener 2 años de gabela para tomar una decisión, entonces la doble asesoría funcionará por estos 2 años hasta que termine todo el tema. Bueno, por ahí dicen como que quién hace los cálculos, me imagino que están hablando del cálculo actuarial, que quién lo Nosotros hace, que hacemos quién los lo cálculos revisa. actuariales. Nosotros lo hacemos y hay un programa que se llama Soy Actuario. Entonces, en el Soy Actuario uno también puede liquidar, pero esos cálculos es un pago único. Es decir, que usted tiene que calcular muy bien y saber muy bien los tiempos y después de pagado no hay forma de corregir y solo se hace una vez. Entonces, si usted, por ejemplo, pagó y contó mal, conté este julio y este julio también ya me lo habían pagado, ahí se pierde ese mes. Entonces, hay que mirarlo muy bien. Listo. Y entonces se pregunta si el dinero entonces no lo cargan a favor, se pierde el dinero. O sea, si yo hago el cálculo Si el actual a la dinero final, me dicen, no, no le vamos a aprobar ese cálculo actuarial, se pierde el dinero, me lo devuelven. el letrero es claro, puede que se pierda, pero en su mayoría ellos indican que lo devuelven. Pero si en algún momento con alguien no lo han de querer devolver, pues ampliamente dice que no tienen la obligación. Listo. Ta, ta, ta. Bueno, no, creo que es que se repite la misma pregunta, entonces, bueno, creo que eso ya se respondió. Mujeres 750, hombres 900. ¿A partir de cuándo se puede cambiar de fondo una persona que lo acobija la ley 100? Se En puede. este momento estamos haciendo los cambios. Por ejemplo, muchas veces la gente esperaba los últimos 10 años, pero recuerden que uno no solo se pensiona por vejez, sino también por invalidez o sobrevivencia. Entonces, lo ideal, si yo soy ley 100, pues me favorece un Colpensiones y tengo salarios altos. Si yo cotizo sobre un salario mínimo, la verdad es irrelevante si aquí y allá. Incluso les beneficia muchas veces más por tema de Mm. evolución. Para los de ley 100, el fondo privado. Mm. No, mis amores, y apenas estoy iniciando mi vida laboral y empecé a cotizar en Colpensiones, ¿qué fondo me conviene? Amores, es que ya vas para Colpensiones, acá ya no es si te gusta por venir, pero no, usted ya se quedó en Colpensiones, ya no hay nada que hacer. Ya. Listo, acá ya no es si nos convienen o no. Yo creo que ya. Mi papá tiene 1147 semanas, ya está en Colpensiones, tiene 64 años, por ende no se pensionó, dejó de cotizar en el 2014. Dios mío, pero ¿por qué dejó de cotizar desde hace tanto tiempo? No alcanzó las semanas y en esos momentos él podría hacer algo para pensionarse. Es posible cambiarse a un fondo privado y lograr pensión con 1150 semanas. Claro, su papá, mañana hay que pegarse de Colpensiones y del fondo y algún fondo privado y tratar de hacer la doble asesoría, claro. Él Mm. lo puede hacer. Mira, por ejemplo,
Tu papá tuvo varias alternativas ahora que mencionas desde 2014. Ese programa de Fiduagraria, a mí el VEX no me gusta mucho. Tiene mucho enredo y eso es un subsidio, pero la pensión subsidiada es lo que antes le llamaban prosperar. Hoy pagan esas personas 50.000 pesos y los subsidian hasta 15 años. Entonces tu papá debió haberse metido en ese programa. Eran cotizados mayores de 40 años, nivel del CISBEN hasta C12, 650 semanas mínimo y te dejaban salud subsidiado, beneficiario y pagar 56.000 en pensión. Y la pensión es de salario mínimo, completa, heredable, normal, como cualquier pensión. Entonces, esa fue una opción que tenía, digamos que no conoció de ella. Ahorita puede hacer la doble asesoría. ¿Y cuántas semanas es que tiene exactamente? Dice mil ciento cuarenta ¿Mil y qué? siete 1147. No, pues él lo que tiene que hacer es pasarse y cotizar Tres esos semanas, un mes. mesecitos. Bueno, con un mes, con 2 meses ahí como por que le sobre alguito mientras se demora. Eso se demora como 6 meses el cambio. O sea, en que pasen todos los aportes y demás, pero entonces en 6 meses está pensionado. 37 años, 400 semanas, ya le toca Colpensiones, sí, ya ahí no hay nada que hacer. Bueno, a no ser otra vez, hay que revisar historia laboral, si tú sabes que hace muchos años pues cotizó, pues hay que revisarla, listo. Mm, si les faltan Por menos de ejemplo, 10 años para pensionarse, también los cobija el régimen de transición. Lo que pasa es que ¿cuántas semanas tienes? Pues les faltan 10 años. claro, por edad Más no de fue. Ajá. 500 semanas, hay que revisarlo las semanas, pero yo creería que sí, o sea, más o menos como por cálculo creería que sí tiene las semanas. Pero Leandro, Hay que dime revisar, cuántas semanas porque hay tiene. gente Ajá. que, por ejemplo, hay gente muy grande que no cotizó, o Ok. sea, han sido Ah, sí. independientes, no le estaban en lo obligados. Por ejemplo, aquí preguntan, en nómina, ¿a partir de cuándo debería cambiar el fondo de pensiones para los que aportan más de 2,5, me imagino que los 2,3 salarios? A partir de julio, si entra en vigencia, se supone que como es bien vencido, entonces sería en agosto. Y se supone que la planilla de seguridad social va a ser la dispersión automática. Es decir, que efectivamente le va a salir con pensiones y el ACAI y que automáticamente van a dividir el aporte en las dos entidades. Ujú. Por ahí preguntaban que si los fondos ya lo tienen listo. Pues chicos, no, no sé, esperemos que sí. Que si los fondos ya tienen listos, ¿qué? El tema de la CAI y Colpensiones, que si ya lo tienen listo para que sea Vean, automático, yo, pues yo, yo me río lo mucho tienen que con ese tener. tema porque la gente. ¿Qué pasó? Miren, cuál es la real verdad con los fondos de pensiones? ¿Cuál es la verdad real con los fondos de pensiones? ¿Y cuál es hoy en día uno ve que la gente no le gusta el fondo de pensiones, pero ¿qué pasó? Resulta que cuando sale Colpensiones y cuando salen los fondos privados, existía antes el seguro social. La gente detestaba el seguro social. Las pensiones antes eran unos retroactivos millonarios porque de verdad se demoraban muchos años en pensionar la gente, todo era manual, no aparecían las semanas. Era un tema muy complicado, ¿cierto? Entonces la gente que estaba ya hasta aquí del seguro social crean los fondos de pensiones por ahí en el 94 y la gente se pasa masivamente. Muchas de las grandes compañías eran dueñas de los fondos de pensiones. Entonces nos encontrábamos, por ejemplo, Protección, que es el grupo antioqueño, que es Nutresa, que es ese tipo de empresas, Porvenir, que es el grupo Aval, Colfondos, que es un tema con Colpatria, y eso era el Citiban antes, estaba Scandia, que tenía que ver como con Fenalco. O sea, eran empresas muy grandes, entonces la mayoría lo que hacían era trasladar sus mismos trabajadores de esas otras empresas al fondo donde estuvieran los aportes. Esa es una. Entonces fue de manera más bien voluntaria obligada. Otra situación que pasó allí es que muchas personas les vendieron la pensión anticipada. Dijeron, no, usted ahorra en el fondo y va a tener derecho a una pensión anticipada. Y sí, hay gente con pensiones anticipadas, pero los capitales son altísimos. Entonces, para lograr tener una pensión anticipada, yo tengo que tener mucha cotización. La mayoría de personas que cotizan sobre el salario mínimo.
y cuando cotizamos sobre el salario mínimo no nos alcanza ni siquiera para la pensión en el fondo privado. Lo que pasa es que en el fondo privado, por ejemplo, hoy se requieren 380 millones en un fondo privado, pero ¿qué pasa? Hay algo que se llama la GPM, Garantía de Pensión Mínima. ¿Qué quiere decir eso? Yo hoy tengo 57 años, voy a mi fondo privado, voy a protección y miro y tengo 100 millones. Protección me dice, no, Carolina, eso no le alcanza, son 350. Ah, pero yo tengo 1.300 semanas o 1.150. Ah, la tengo que pensionar por garantía mínima de pensión. Si yo trabajé toda la vida, me gané el mínimo y me pensionan con el mínimo, yo no siento diferencia y ahí no hay problema. Entonces, las personas que tenían sobre el mínimo no tenían problema. ¿Qué pasó a mucha gente? Que no tomó una decisión, no revisó y le convenía más Colpensiones por las razones que ya les he dado, que tenía un salario alto y le servía más la entidad. Por ejemplo, aquí, Lady, esta persona, una persona que tiene un salario de 4 millones y está en un fondo privado y está en la ley actual, ¿qué fondo de pensiones le conviene? Colpensiones. Esa persona, mejor dicho, habría que, bueno, hay que analizar la edad, hay que analizar otras cosas, pero así pues con la información que nos da, muy posiblemente Colpensiones. Pues con la reforma de las personas tienen la edad, le falta, tiene la opción de solicitar. Ah, bueno, esta pregunta está buena. Buenas noches, gracias. Consulta. ¿Es cierto que, que con la reforma las personas que tienen edad, le faltan semanas, tienen la opción de solicitar pensión anticipada que puede ir cancelando la semana, que se le descuentan de la pensión otorgada? Va a haber una pensión que se llama de las 1.000 semanas. No es que para los hombres hayan bajado las 1.000 semanas, para los hombres siguen siendo 1.300 y ahora todos en Colpensiones 1.300. Pero esa pensión anticipada lo que hace es, bueno, llego yo a la edad de pensión, tengo 57 años y tengo 1.000 semanas. Entonces me dicen, venga, Carolina, no le alcanza, pero aplique la pensión anticipada de las 1.000 semanas. Por ejemplo, pongamos con el salario de hoy, más o menos la seguridad social son 400.000 pesos y piquito. Entonces lo que van a hacer es seguirme descontando en salud y pensión y recibo el excedente durante los años que me falte. Me descuentan la salud y la pensión. Y cuando ya me haya completado las 1.300 o las que sean en su momento de ley, me van a dejar de descontar y me entregan la pensión full. Eso sí me parece interesante. La reforma, la verdad, es de los puntos interesantes positivos, porque hay mucho adulto mayor que le toca pedir el dinerito porque no le alcanza para seguir pagando. Entonces, esa opción sí es buena. Por aquí Cindy me dice que le resuma a quién le conviene un fondo privado que se quedó sin internet. En el fondo privado le convienen a las personas que cotizan un salario mínimo, que iniciaron tarde a cotizar pensión porque son menos años y que no tienen beneficiarios sino herederos. Es decir, yo soy sola con mi hijo, llego a fallecer, a mi hijo le hacen la devolución de saldo porque no logró pensión porque ya es mayor de edad, ya es mayor de 25, pero ¿cómo? Ese dinero es mío, le pueden hacer devolución de aportes, pero eso es en ley 100. Ya en reforma no van a poder hacer esa devolución de saldo. Bueno, por aquí dice que tengo 800 semanas. ¿Qué pasa allí? Pues ahí habría que mirar si es hombre, si es mujer, si cotiza alto, si cotiza bajito para saber qué recomendarle. Me corrigen si me equivoco. O sea que la reforma afecta más a las personas que están a punto de pensionarse o tienen las semanas. Estaba No, también la, leyendo la reforma, esa la pregunta, el reforma micrófono afecta, apagado. la reforma afecta a las personas que apenas están iniciando su vida laboral y que cotizan alto. Mire, yo tengo justamente un cliente de Medellín, un chico que se gana 26 millones y está apenas en su vida laboral iniciando, pues muy posiblemente con ese salario su perfil va a ser el mismo, ¿cierto? Y le falta toda su vida laboral y él me dice ahí
con el, con el acento paisa bonito. Caro, entonces, ¿qué voy a hacer? Digo yo, Emilio, ahorrar mucho porque, o sea, ya por ese lado de la pensión, no. O sea, y es muy complicado y es injusto. ¿Por qué es injusto? Pues porque usted se formó, se capacitó. ¿Cuánto cuesta hoy una maestría, una especialización en dinero, en tiempo? Y usted retornarla por medio de trabajo va a ser muy difícil. Mire, usted me puede decir, ay, es que yo conozco al vecino que tiene tres esposas y se gana el mínimo y todos viven. Sí, el señor, ¿cómo hace magia? Lo hace. Pero yo no le puedo decir a una persona que se proyectó, estudió, trabajó, cotizó, venga a merme su calidad de vida en los últimos años, cuando lo que necesita uno en los últimos años es tranquilidad y no disminuirla. Entonces ahí es un tema muy complicado porque llegará personas que preferirán, no, yo me voy, no cotizo acá porque buscarán cómo no pagarle al sistema esos aportes tan altos. Esta pregunta es súper común y me encantaría decirles que sí, pero no. Si yo cotizo como independiente y también soy empleada, entonces mi empresa cotiza, me acreditan semanas dobles. No. Eso lo que hace es que le aumenta el el IBC, ¿cierto? Entonces, pues si aquí es un salario, acá otro salario, pues ya cotizo sobre dos. O sea, el promedio sí, pero las semanas siguen siendo las mismas 4,29. Ujú. Listo. Bueno, eh, si uno tiene hijo y también tiene la posibilidad de cotizar más de dos salarios mínimos y estoy en Colpensiones, ¿qué es aconsejable hacer? ¿Quedarme o pasarme a un privado? ¿Cuánto cotiza? Dice, no, tengo un hijo y tengo la posibilidad de cotizar más de dos salarios mínimos, es decir, más de 2.800.000, más de 2.900.000. Sí. Estoy en Colpensiones, ¿qué es aconsejable hacer? ¿Quedarme o pasarme a uno privado? O sea, y hay que mirar si esa persona ya tiene las 750 y tiene la posibilidad de pagar, se puede pensionar hasta con el 80. Ahí habría que mirar cuánta edad tiene, cuántas semanas cotizaría en exceso para subir el promedio de pensión. Que mire que todos sus factores entran a jugar. Lo que les digo, hay gente que coge esos últimos años y le mete plata a eso, pero cuando van a mirar, les queda bajito, porque si bien cotizaron alto, tienen las 1.300 precisitas, entonces allí es mirar si vale la pena o no. Una empresa dejó de pagar 3 años, pero ya no existe. Yo puedo hacer ese pago para subir Cuando usted lo subir el demuestra, pago. sí, sí, usted demuestra, mire, yo trabajé con esta empresa, no me pagó, autoríceme y Colpensiones lo debe, o el fondo lo debe dejar pagar. ¿Cómo puede saber uno con qué porcentaje me voy a cotizar? Debe ser que me voy a pensionar. ¿Cómo puede Ajá. saber uno con qué porcentaje me voy a pensionar? Cuando es el fondo privado, la mayoría de pensiones son sobre el salario mínimo, chicos, la verdad. Uno tiene que tener más de 380 millones en capital para que la pensión sea más alta. Y es muy alto, la verdad, muy pocas personas lo logran. Aunque yo he visto capitales interesantes y logran pensiones muy altas, de todas maneras, pero no igual a Colpensiones. Y con Colpensiones, la tabla de liquidación arranca desde el 65% con 1.300 semanas y van aumentando de 50 en semanas el 0,5 hasta llegar hasta las 1.800. Entonces, si yo cotizo alto, adicional a cotizar alto, es ideal tener semanas de más. No es lo mismo pensionarme con el 65% de 3 millones a con el 80% de 3 millones. Entonces, la gente que tiene cotizaciones altas, tiene cotizaciones de más, vale la pena cotizar semanas de más. Quien cotiza sobre el salario mínimo puede cotizar 2.000 semanas, 3.000 si quiere, pero no le va a subir más, ni le van a devolver semanas, ni le van a devolver aportes. Es la pensión de salario mínimo. Que si las empresas deben de capacitar en esos momentos a los empleados con el tema de la reforma, ¿qué deben de hacer los empleados? ¿Qué va a pasar Pues con la en este política? momento
en este momento realmente sí estamos haciendo un tema como de formación con muchas empresas. ¿Por qué? Porque a la final, yo siempre le digo a las empresas, mire, la empresa debe buscar el bienestar de su trabajador y de ustedes también. Entonces, ¿qué pasa? Si una persona no toma una buena decisión de pensión, yo me puedo quedar con ella 3 años más o hasta más años. Entonces, ese tema de verificar de pensión es muy importante tenérselo en cuenta, saber quién está en estabilidad laboral reforzada, quién no, a quién puedo sacar, a quién no. Por ejemplo, las empresas tienen la potestad de radicar la solicitud de pensión hoy de alguien. Ese señor que usted lo ve que nada y que radica y que no le sale la pensión, usted como empresa puede ir, venga, yo miro fondo, venga, le va a radicar la pensión y le radica al colaborador. Entonces sí sería fundamental, Vanessa, el tema de formar a las personas que reciban todos estos talleres como para que sepan su realidad. Verónica pregunta, tengo 1516 semanas y 53 años. ¿Debo seguir cotizando porque está sin empleo? Por ejemplo, tiene 53 años. 53 años y 1500 semanas, entonces ella ya se queda en el... Exacto, por ejemplo, ahí hay dos cosas. Esa pregunta tiene varias situaciones. Ella me puede decir, yo coticé alto los últimos 10 años y sea interesante cotizar estos tres para aumentar el promedio de pensión. Ella dice que no tiene empleo, no necesariamente tiene que cotizar, puede esperar, cumplir la edad y pensionarse. ¿Qué pasa? Yo le recomiendo a la gente cotizar un año sí, un año no, cuando no están obligados. Yo Ujú. me quedé sin empleo, no estoy obligado, no declaro renta, puedo pagar un año sí, un año no. ¿Por qué? Porque recuerden que las pensiones no solo son por tema de vejez, también hay invalidez, sobrevivencia, auxilios funerarios. Entonces lo ideal es tener como esa protección en caso de. Pero si no, ahora, por ejemplo, si ella cotizó alto, no puede ir a cotizar por el mínimo porque se daña el promedio. Entonces, antes de cotizar es como mirar esos factores. Esa pregunta también es muy común y es como que es que yo ya tengo las semanas, pero no tengo la edad, entonces yo no voy a volver a cotizar y se quedan 3 y 4 años sin cotizar. No lo hagan. Ajá, y les pasa una contingencia de salud y quedan sin la protección. O, por ejemplo, el señor que tiene su negocio, declara renta y dice, no, yo ya no pago más porque yo ya soy exento. No, yo soy exento en el caso de las mujeres mayores de 50 años, hombres mayores de 55 años, pero que nunca hayan cotizado nada. Si no han cotizado nada, si cotizaron en algún momento, les toca pagar. Ahora, por ejemplo, este otro tic también es importante, chicos. A veces está la empleada doméstica o el colaborador que le dice, no, venga, yo ya no alcanzo a pensión y voy a sacar mi platica. Si esas personas sacan el dinero, les toca terminar ese contrato. ¿Por qué? Porque es un riesgo tener a una persona que ya no aporta pensión. Si le pasa algún tema de invalidez, usted es solidario. Y porque aparte, cuando ellos firman la devolución, dicen bajo gravedad de juramento que ya no tienen ingreso y que por eso lo están pidiendo. Listo. Esta, mi papá falleció hace 7 meses, le faltaban 4 semanas para completar las semanas de pensión. Ya pues mandaron los papeles, pero ¿será posible que mi mamá quede pensionada? Claro, es que el tema de la pensión de sobrevivencia es diferente al de invalidez. La pensión de sobrevivencia, la persona debe haber convivido 5 años o estar casada y haber cotizado mínimo 50 semanas durante los últimos 3 años del siniestro. Es decir, si tu papá cotizaba, así él no haya tenido las 4 semanas o lo que le faltaba para la edad, porque es que la prestación de tu papá era diferente a la de tu mamá. La de tu mamá es una pensión de sobrevivencia, la de tu papá era una pensión de vejez. Por ahí había una, pero se me perdió y era como que yo me quedo en el régimen de transición, pero mi pareja no. Y como que mi pareja, ¿será que puede pasar las semanas? No sé si de pronto me estaba preguntando cómo unificar semanas, pero se me perdió la pregunta. Hay una pensión que se llama la pensión familiar, pero esa pensión familiar tiene varias condiciones. Una, debemos estar en la misma entidad. Entonces, uno debe procurar con el esposo tratar de estar en el mismo fondo de pensiones si se visualiza con una pensión familiar.
Esas cotizaciones debemos tener más de 650 semanas y esas cotizaciones debieron ser antes de los 40 años. ¿Por qué? Porque si no es así, pues todo el mundo arranca a los 40, cotice 10 años, usted yo cotizo otros 10 y con eso juntamos y completamos. No, es para que en algún momento yo trabajé, me quedé cesante, no puedo volver a cotizar, venga completo con el aporte de mi cónyuge y lo hacemos. Las dos personas deben tener la edad ya cumplidas para pensión, es decir, hombres más de 52, mujeres más de 57, que entre los aportes de los dos sumen una pensión. Entonces, el uno tiene 650 y la otra tiene 700. Ahí cumplen las semanas. Deben tener nivel del CISBEN bajito y ahí aplican la pensión familiar. Es una pensión de un salario mínimo. Cuando el otro cónyuge muere, pues automáticamente le dan la pensión al que quedó vivo o si se llegan a separar, pues parten por partes iguales esa mesada. Bueno, ta. Hay muchas preguntas también iguales, o sea, como que tengo 1000 semanas, 1150 semanas, pues ya se quedan en el régimen de transición, entonces, ¿qué me conviene? Si el fondo privado o Colpensiones. Entonces, ahí, como dice Caro, es un tema de ingresos, el tema de los beneficiarios, los herederos, pero igual entonces, si algo piden como asesoría con Caro para que ella les revise a ustedes personalmente esa historia laboral y así ya ustedes decidan si se trasladan o no se trasladan. Porque la respuesta como que Sí, el siempre va tema a ser es la de misma, mirar. chicos, como que hay que Sí, revisarlo. no, el tema es de analizar, sacar tiempito, revisar la historia, venga, mire qué le falta, qué me conviene, qué alternativas tengo. Nosotros hacemos un proceso que se llama el diagnóstico y el diagnóstico tiene varias ventajas y es eso, que hacemos una charla, que le entregamos un documento, porque a veces uno conversa mucho pero se le olvida, como con los escenarios. Hay otro diagnóstico que ya es con proyección, que lo que hace es proyectar. Venga, por ejemplo, Lady me dice, ve, Caro, yo cotizo alto y me van a sobrar semanas. Yo quiero una pensión de 3 millones. Entonces, lo que hacemos nosotros es proyectar matemáticamente. Y yo le digo, Lady, tiene que pagar sobre tantos salarios mínimos para tener la pensión durante tantos años. Entonces, ya Lady sabe si va a invertir o no va a invertir en ese proceso. Bueno, que pagar semanas anticipadas, no, chicos, no, el sistema no me va a pagar semanas No, anticipadas, no. Traten de buscar algún hueco en sus historias, o sea, que deben por allá el 2022 y la pueden pagar ya, si la empresa puede pagar esas semanas, que es lo que te digo, o sea, si la empresa te dice, sí, las voy a pagar y las va a pagar esa semana, maravilloso. Pero es lo que dice Caro, o sea, cuando la empresa te dice que sí, pero cuando entra a liquidar todo eso, porque es que la pila te calcula automáticamente la mora y te va a cobrar la mora, supongamos si es una planilla del 2019 hasta hoy, esa mora es altísima. Entonces es ahí donde, claro, la empresa te dice, sí las voy a pagar, pero cuando revisa la mora es como, uy, yo no tengo esa plata en esos momentos. Entonces es eso, yo no te puedo decir que la empresa no la va a pagar, no, la empresa la tiene que pagar, pero yo no sé si lo va a hacer en este mes. Es que, chicos, estamos en contrarreloj. O sea, tenemos el reloj en nuestra contra. O sea, a no ser que el gobierno se apiade de nosotros y diga, les voy a dar otros 6 meses, pero literal no sabemos. No sabemos qué va a pasar. no sabemos. La verdad sería lo ideal porque hay mucho por resolver. O sea, de verdad que por estos días, muchachos, Dios mío, bendito sea el Señor, que no nos falta trabajo, pero sí hay mucho, o sea, por más que uno le quiera ayudar a todo el mundo, no alcanza. Mira, ahora dijiste el 2002, Lady, y me acordé de algo. Pilas, porque por ejemplo el año pasado yo le hice mucha bulla al tema y poca gente organizó. Yo no Ujú, sé si acuerdan con el tema de COVID que dejaron pagar 2 meses sobre el 3% de pensión y son sobre el 16, que es lo que uno paga. Mucha gente no organizó ese tema. Hay que organizar esos 2 meses porque cuando la persona llega a pensionarse les ponen problema por esos 2 meses. Y a partir de mayo del 2024 ya genera intereses. ujú. Como buenos colombianos damos todo para lo último.
Claro, entonces hay que poner mucho cuidado en ese. Mira que aquí hizo Pa una pregunta súper interesante que tenían un trabajador que le pagaban por un outsourcing y esa outsourcing no pagó. Miren, ahí lo ideal, si esa persona está haciendo la reclamación, es validar con el fondo cómo se recibe esos aportes. Si se los reciben por la empresa, si se los dejan hacer a través de Independiente, como que Colpensiones le certifique cómo debe usted pagar para que se los acrediten. Porque lo que les digo, muchas veces no les acreditan y pierde la plata el outsourcing y pierde la plata la persona. Bueno, no, chicos, hay 104 comentarios. No, yo cuándo voy a leer todo eso. A ver, yo sigo bajando. Bueno, yo creo que esa de repetirlo ya. ¿Quiénes son las ley 100? Es que yo creo que eso es como lo mismo. Voy a bajar más. Eh, Mira, acá Liliana pregunta, no tengo hijos, no tengo esposos, mis padres murieron. ¿Quién de mi familia podría reclamar la pensión o reclamar el dinero? Entonces Liliana puede decir algo. Liliana tiene dos opciones. Cotizo sobre el mínimo, te puedes quedar en un fondo privado porque hasta un quinto grado de consanguinidad, eso por ahí aplican como hasta tíos. Entonces lo que hacen esas personas que es que se presentan. Ah, si tú tienes tus sobrinos que son muy queridos, tus hermanas, ellos se presentan y a los herederos que les reconocen. Si tu pensión, si tú cotizas alto, Liliana, sí te creo, tú vas a quedar en un fondo en Colpensiones para que la pensión continúe alta. Oiga, y voy a abrir un paréntesis que no tiene nada que ver. Yo trabajé hace muchos años en un fondo de pensiones que se llamaba Horizontes. No sé si lo recuerdan. Él obviamente Ajá, ya no existe. hoy por venir. Ajá, entonces me acuerdo que llegó una chica a reclamar la pensión del tío. Entonces, bueno, nosotros le solicitamos los papeles, entonces uno obviamente, pues la persona tiene que llevar el acta de función, entonces se la pedimos. Y es que, ay, no, es que todavía no la tengo. Oigan, chicos, eran las 8:30 de la mañana. Y llegaron y es que, no, es que se murió ahorita a las 7 de la mañana, no me la han dado. O sea, todos en el fondo nos quedamos como, ay, Dios mío, bendito. Pero Dios mío, No, entiérrelo por lo menos. O sea, ¿qué es eso? no, no. A nosotros nos pasó, Buga es una ciudad muy pequeña, entonces digamos que cerca de la oficina, nosotros estamos en todo el centro, hay una iglesia que es la catedral donde mucha gente le hacen sus honras fúnebres. Llega un señor, mire, deme los requisitos, mi esposa, ah, bueno, sí, señor. Yo a fecha de fallecimiento, me dijo, y venía con las honras fúnebres, pasó el carro, no, ahí la llevan. Y yo, ay, Dios mío, esa O señora sea, está toda caliente. Ya le estaba Dios. reclamando. No, él me Aunque bueno, entiérrelo para el no morir. démosles el beneficio de la duda. ¿Por qué parte? Pues porque de verdad, por ejemplo, sí, ahora que mencionas eso, Lady, consejo de vida. Si usted tiene enredos personales, trate de organizarlos, no los deje con ese tema de pensión. Hay gente que se casa con una, que vive con otra, que se divorcia para aquí, que el hijo es de crianza, que no le di el apellido, que ese tipo de cosas para pensión son problemas. Que tenga un hijo en condición de discapacidad, califíquelo antes de que se fallezca. O sea, traten de organizar esas cosas porque de verdad que pues muchas veces dependen del ingreso de la persona que falleció y se les demora mucho por no hacer ese proceso. No, Dios mío, la gente, pero bueno. Están preguntando mucho, es que cómo validan el ACAE, o sea, listo, que si ya la UGPP los definió, entonces que la empresa, ¿dónde los validan? O sea, esa pregunta está súper repetida. Lo de los Akai, Ajá. por ejemplo, ya uno puede consultar con la UGPP y le aparece, la mayoría de personas le asignaron el Akai, pero lo que les digo, si la reforma plaza, pues no hay problema y se anula. O sea, no se preocupen porque, ay, tengo un fondo de pensiones y después me van a generar mola, no. O sea, se supone que la UGPP nos puede validar esa información ahorita y si se aplaza correrán la afiliación y si usted lo dejaron en uno que no le gusta, pues a los 6 meses se puede cambiar. ¿El tema de las 50 semanas por hijos es para la nueva reforma o la viejita? Sí, para las mujeres, mujeres en la reforma.
en la reforma. Por ejemplo, una que me preguntan mucho también, ¿y si el hijo falleció después de que se ha nacido vivo? Aplica. Usted tuvo el hijo. Entonces, si es nacido vivo, si el niño nació, no alcanzó a nacer o falleció en el parto, falleció antes de cualquier situación y no lo declaran nacido vivo, no. Si es una persona que tuvo su registro de civil de nacimiento y falleció, sí aplica para el descuento de las semanas. Bueno, si se cotizan más de 2,3 salarios mínimos, ¿qué beneficio hay? Es decir, me van a quitar plata para dárselo a otro. Yo le digo la reforma Robin Hood, quitarle a uno para darle a otros. Chicos, sí, realmente sí. Esas personas que tienen salarios integrales, por ejemplo, ay, Dios mío, bendito, y si no alcanzaron a quedar en el régimen de transición, o sea, no, es mejor Sí. no voy a opinar, pero sí, de los que ganan más, No, y por ejemplo, hay casos donde es doloroso. Miren, antes de ayer te atendía a un cliente y me decía, no alcanza por 50 semanas, no alcanza por imagínense 50 semanas, 50, pero no. sí o sí, él tiene un negocio que lo hace cotizar alto. O sea, no hay forma de que usted decida. Entonces, a él le va a tocar cotizar alto para pensionarse bajito porque no alcanza. No. O sea, ahí no hay opción. Por ejemplo, algo que le pasa mucho a los contratistas, muchachos, hay que prestar atención. A los contratistas nos hacen pagar sobre el 40% de los ingresos, entonces uno al momento de pagar pues es feliz porque uno dice, no me tocó pagar sobre 5 millones, sino que pago sobre 2 y así. Pero resulta que cuando se van a pensionar, pues oh sorpresa porque usted se ganaba 5 pero la pensión le va a quedar de mínimo. Entonces hay que tener mucho cuidado los contratistas, procurar sostener el salario sobre el 100% los últimos años para el tema de pensión. Bueno, no, pues sí, todas las preguntas son lo mismo, tema de semanas versus edad, que cuál fondo me conviene. Bueno, el número de Caro, 317 para que lo Dos escriban cincuenta aquí. y siete 7711. Listo. 317-257-7711. 317-257-7711. Listo. Entonces, resumen, mujeres 750 semanas ya se quedan en la ley viejita, hombres 900 semanas se quedan en la ley viejita, el resto vamos para la ley nueva. ¿Listo? Para la reforma. Chicos, no hay nada que hacer. Si me gusta, si no me gusta, que cuál me conviene, no, ya todos vamos para allá. Listo, ya de ahí en adelante el tema de que tengo 1.000 semanas, 1.200 semanas, que si es protección, que si no hay para colpensiones, hay que revisar si tiene beneficiarios, si tiene herederos, cuánto está cotizando, si en los últimos años tenías el salario alto, entonces ahí es donde Caro les ayuda como con toda esa revisión de historia laboral. Eh, Aprovechen entonces como esas ventanas de oportunidad que están dejando hacer el tema de traslado de régimen. Listo, por si les conviene más el uno o el otro, lo puedan hacer de una vez. Preguntan mucho por tema de la planilla, chicos, eso debe de ser automático, o sea, vamos a ver, Sí, o sea, debería de ser automático. Entonces me imagino que los fondos también en esos momentos deben de tener el chicharrón, deben de estar con los pelos parados, con su programador haciendo pruebas, esto no me carga, esto tal cosa, porque para ellos también esto está en tiempo récord, pues en conteo regresivo. total. Mira, Lady, que aquí María Isabel dice algo interesante. Si tiene la edad, pero no tiene las semanas, por decir 811 semanas, pero pensión subsidiada, es conveniente retirar. Por ejemplo, si esa persona es mujer o si es hombre y ya tiene la edad, a correr a retirar. Nosotros estamos corriendo las devoluciones de saldo porque se les va a quedar atrapada el dinero y no sabemos cuánto les van a dar. Ujú. Ahora, si esa persona tiene la ilusión de su pensión, pues se puede pasar por un fondo privado para que sean 3 años menos, pero tocaría analizar como todos esos escenarios. Ujú. El tema del COVID, sí, chicos, es por planilla N de correcciones. Ahí es donde ustedes hacen la corrección de la pensión del 2020, que creo que fue como marzo y abril, o abril y mayo.
Esos 2 meses hay que corregirlos. Listo. Hay un Mujer autor de que nos 49 estafó. años, Pagamos 800 todo y... semanas. Ujú. Dime, Lady. No, que un outsourcing nos estafó. Pagamos todo y nunca pagó. Eso fue en el 2022. Ay, no puede ser. Ahí también, chicos, ojo con esas cooperativas, con esos terceros. Yo no soy de juzgar y decirle no pague por ahí, porque obviamente yo conozco que hay muchos independientes que dicen es que yo necesito la salud, pero no tengo con qué pagar todo. Y yo entiendo que es que 405.000 pesos es mucha plata. Dios mío, ¿eso qué? Eso hace un hueco impresionante. Entonces, lo que yo les digo es, listo, si usted va a buscar una cooperativa para pagar solamente la salud, trate de que no le roben la plata, o sea, traten de que por lo menos esa empresa sí les pague la salud. Listo, porque ese es el común denominador. Me Y robaron, me robaron, me es que mira, robaron, no hay nada. no, ¿y sabes qué, Lady? ¿Qué es lo que pasa? Que hay, pues, o sea, usted tiene un negocio y lo ideal es que, pues, ¿cómo va a robar la gente, no? Es absurdo que las personas hagan eso. Ahí nos toca a nosotros, ante esas situaciones que se han presentado, estar muy atentos a que pida la planilla de pago cada mes, revísese hoy el tema de su historia laboral cada rato, eso llega al correo, venga, reviso las semanas, venga, ¿por qué no está? Porque he conocido de casos súper dolorosos. Hace poco me contactaron por una chica que llegó de España súper organizada, que ella dijo, ya cumplité mis semanas que me faltaban, me voy para Colombia. Cuando vino no le habían pagado un aporte durante los últimos 10 años. Entonces, Todo mal. ese tema es súper doloroso, entonces lo ideal es hacerlo, por lo que dice Lady. O sea, 400.000 pesos es dinero. Y uno habla independiente, pero pues los independientes, hay personas que no todos los meses reciben lo mismo, entonces Ujú. es un tema complicado. Por ejemplo, hoy en día hay muchos colombianos en el exterior que están pagando y esas personas tienen muchos beneficios, no pagan salud, al cambio sienten que pagan bajito y la mayoría en otros países no logran pensión, entonces aquí sí lo logran porque son menos semanas. Claro, es que para ellos la pensión son que unos 50, $55 o en euros es menos plata y pues eso ellos se los hacen en un día o en 2 días. En cambio acá ya pues sáquese de Exacto, 27.000, o sea, eso tienes que tener un montón de trabajos, si vendes pijamas, si vendes accesorios, o sea, si estás empezando, entonces hay que vender un montón para uno sacar esos 227.000. Ellos se lo hacen en un día. total. Pues, alguna vez un cliente me decía, no, Caro, yo, porque nosotros hacemos esos pagos, me decía, no, Caro, yo hago esos pagos porque eso es una hamburguesa nomás. Para uno acá en Colombia, sí Ujú. pagar la seguridad social frente al ingreso es más difícil. Y To- porque es con salud. Usted se atrasó, pues le generó mora y sí o sí tiene que pagar al siguiente mes y si no, hoy en día le cobran las EPS. Si uno no sabe que con derecho de petición baja esa cartera, ellos le quieren cobrar todos los meses que usted está allí. Entonces, para ellos es beneficioso. Chicos, 317-257-7711. 317-257-7711. Listo. Mm, lo que les digo, pues las preguntas siempre son todas las mismas. O sea, he cotizado 230 semanas, tengo 45 años, ¿cómo se hace? Ah, ¿qué? Si solo ha cotizado 230 semanas, tiene 45 años y se retira, ¿cómo se hace el trámite? O sea, para retirar pensión, no. Pues porque es que por edad, Esas no sé. personas a partir de las 299 hacia abajo, esas personas sí las van a dejar retirar. Ok. Pero en Colpensiones eso es poquitico dinero. O sea, porque si, por ejemplo, si tiene 200 y pico, sí o sí lo pasaron a Colpensiones. Y pues allí es muy poquito, pero sí los dejan retirar ese dinero. Mm. Pero ¿será que sí está en Colpensiones? Sí, porque dijo solo buenas noches y solo cotiza 230 semanas en prima media, o Ah, sea, Colpensiones, y tiene sí. 45 años. Se retira, ¿cómo se hace el trámite? Sí, por ejemplo, vas a Colpensiones y pides formularios de indemnización y ya.
Mi suegra tiene 800 Ah, pero ven, ven, semanas. ven, ven, ven. No, 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 pero se me estaban yendo las luces. Tiene 45 años, no los puede retirar. Y eso Si es es que hombre hasta los 62 y mujeres a los Ah, yo pero 57. me quedé callada y yo, bueno, ¿será que hay otro artículo que yo no No, leo? no, 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 Yo dije, no, bueno, no, 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 ay, no me caí en cuenta de la edad, no, no, no. yo, por Esa, eso lo yo, preguntan bueno. mucho. Vea, yo ya no voy a volver a trabajar, entréguenme mi plata, no. En Colombia solo a los 57 Ah, y pues ahora con lo que se viene, no. yo sí decidí, yo ve, ¿será que con la reforma entonces ya, No, y me no, no, salté no, ese artículo y no lo leí? Sí, no, no se no, puede no. retirar. Eh, mm, chicos, igual, 860 semanas, es mujer, 64 años, está con pensiones, es mejor que se traslade. Mm, Depende. Listo. 317-257-7711. Listo. Chicos, pues nada, este tema de pensiones es un tema muy amplio, cada persona es especial, cada persona es diferente. Resumen otra vez, mujeres 750, hombres 900, ya se quedan en la ley viejita, en la ley antigua, en la ley de transición. Listo, como ustedes de pronto la reconozcan más fácil. Y ya los nuevecitos, los que tenemos menos semanas, el que apenas está empezando a trabajar, pues nos vamos para la nueva ley, nada que hacer. Listo. Mm, eh, bueno, con la nueva reforma entonces van a eliminar el tema de devolución de saldos. Lo ideal es que sí, porque es que chicos, Sí, ¿qué los pasa? devoluciones de saldo ya no existen. O sea, si usted no le alcanzó o se va para pilar semicontributivo o se va pero ya devolución de saldo no. Solo les devuelven a las personas que tienen menos de 300 semanas. Es que chicos, es que realmente la función principal de los fondos de pensiones ha sido pensionar. Esa es la función con la que se creó Porvenir, se creó Protección, se creó Colpensiones, pensionar, no devolver dinero. Claro, por miles de ¿Ah? situaciones, pues se hace la devolución, ¿cierto? Por miles de factores que no tengo las semanas, que una cosa, que la otra, listo, tome su plata, pero realmente la función principal, el objetivo principal es pensionar. Entonces, obviamente con la reforma se pretende que a usted no se le devuelva el dinero. Pero bueno, hoy Exacto, estamos aquí, no sabemos en un año qué puede pasar. exacto, exacto. Digamos que lo que buscan con esto es que el dinero ya no salga del sistema. O sea, Mm. sí o sí el dinero estará allí en el sistema. Listo. Bueno, mis chicos, nada, nuevamente muchísimo gusto. Por aquí Joana, por aquí Caro. Ya conocieron a Caro. Caro también está con nosotros en el diplomado y precisamente con ella ven todo el tema de detalles de la reforma pensional, también con tutelas, demandas, derechos de petición. Listo. Y recuerden que todo se comparte al grupo, por eso no se pueden salir, porque yo veo como que se salen y yo, bueno, o sea, si no quieren estar en el grupo, también es muy respetable, yo no los puedo obligar, pero solo se comparte al grupo. Listo. Exacto, no, los seminarios de verdad que son muy completos. La verdad, la gente